todas las dudas que tengáis, que seguro que los que estamos aquí las resolveremos. Y animaros a que presentéis solicitud, lógicamente, vuestra candidatura, ¿no? El programa Desafía, básicamente, lo que pretende o lo que pensamos en su momento fue articular un sistema que permitiera a las startups poder presentar soluciones, pero sobre retos que obedecieran a situaciones reales, a necesidades reales, tanto de la administración como de las empresas, ¿vale? Por eso se buscaron una serie de empresas que estuvieran dispuestas a participar en este proyecto que llamamos promotores. Este que hoy vamos a ver corresponde precisamente a los que no han podido estar, pero vamos, que seguramente estarán también conectados de alguna manera para responder cuestiones, ¿no? Que puedan surgir. Definir esos retos a los que, a través de una convocatoria que en este momento está abierta, pues vosotros presentaréis solución. La idea es que esas soluciones respondan, es decir, será ganadora o premiada. Bueno, premiada no, porque no es un premio, sino que se le ayudará a la startup que sea la que mejor solución presente a cada reto, económicamente para que pueda desarrollar, digamos, un caso de uso. Es decir, que pueda hacer un aplicativo, un desarrollo que demuestre que esa solución se ajusta y funciona y, bueno, responde al reto planteado, ¿vale? Además, la administración, aparte de esa ayuda para poder hacer el desarrollo, que puede ser económica, puede ser también con mentorización o con la participación de expertos de las empresas que colaboran con nosotros en este tema, que son Telefónica y GOE. Haremos un esfuerzo para difundir vuestra solución hacia todos aquellos corporates, empresas, incluso la administración, que pueden estar interesados en comprar, ¿no? Y que al final es de lo que se trata, ¿no? Que podéis comercializar esta solución. El plazo para presentar las solicitudes acaba el día 16, me parece que es, corregirme si me equivoco. No queda mucho, o sea que os animo a que penséis, escribáis y ahora os contará Lucía en qué consiste o qué es lo que esperamos, ¿no? de las soluciones y en función del reto que se ha planteado. Yo no sé, Patricia, que es la que ha presentado más veces este tema, está mucho más suelta con los calendarios, las fechas, Si queréis las os digo alguna etapas y fecha tal. Si rápida. quieres añadir algo, pues añádelo. Que lo ha hecho muy bien. No, sí. No, es que llevo una mañana de reuniones que me cuesta centrarme. Nada, solo os recuerdo así alguna fecha, es hasta el 16 último día, este viernes, último día para presentar solicitudes, así que por favor no os paséis de fecha. Una vez que se presenten las solicitudes, seleccionamos a 5 finalistas máximo por reto y de esos 5 finalistas se les va a dar la posibilidad de hacer un pitch online delante del jurado para que el jurado pueda preguntar dudas. Y ya el 13 de junio será el evento de seleccionados, es decir, donde diremos quién es el que ha ganado la posibilidad de hacer ese caso de uso, como os comentaba Enrique, con cada uno de los promotores y a partir de ahí empezar a trabajar de la mano del promotor y del equipo de Desafía durante todos los meses desde el 13 de junio hasta más o menos noviembre y en noviembre y diciembre empezamos la parte de difusión de la solución y del proyecto que hayáis desarrollado para terminar en diciembre con el Demo Day, donde podréis mostrar la solución a todas las partes del ecosistema que estén interesadas. Y es un poco para impulsaros y ayudaros a poder proyectar esa solución al mercado y poder venderla. Y sí que un tema que he aclarado también en otros webinars, porque daba lugar a bastantes preguntas, es la solución es vuestra, no es del promotor, con lo cual vais a poder venderla vosotros y hacer uso de ella como queráis y el promotor no está obligado a adquirir la solución. ¿Vale? Si luego ellos quieren y ven la manera y se la quieren quedar, fenomenal, pero es un cliente más, por decirlo así. Solo que dentro del programa os ha dado la posibilidad de desarrollarla de su mano, que tiene desde nuestro punto de vista mucho valor. Y ya sin más, doy paso a Lucía para que pueda explicaros el reto con un poco más de detalle y preguntar todas las dudas que queráis. Ahora, como no está exactamente la gente de Madrid Talento, si alguna duda no sabemos responderla nosotros directamente, se la trasladaremos a ellos, ¿vale? Y en breve os respondemos. O sea que no os preocupéis, desde ese punto de vista se responderá todo, aunque a lo mejor ya me disculpo de antemano que a lo mejor hay cosas que nosotros no llegamos a saber porque no estamos trabajando directamente allí. Justo. Todo tuyo, Lucía. Vale, muchas gracias.
A ver, si se ve solamente. Se ve, se ve. Se ve, pero no lo puedo, a ver, No, en modo es que está aquí. presentación se ve. Sí, es que yo con el SharePoint no puedo. Me cuesta más. A ver, aquí. Más que nada para que esté más grande, ¿no? Sí, Vale, ¿lo perfecto. veis bien ahí? Sí, vale, perfecto. Perfecto, entonces, vale, comenzamos. ¿Y puedo? Vale, entonces, como bien sabéis, el reto de Madrid Talento es cómo podría Madrid Talento identificar y conectar con el talento joven que quiere transformar el servicio público, ¿no? Esto es porque existe, o sea, hemos identificado una necesidad o una dificultad para atraer de forma sostenida a jóvenes al empleo público, pese a acciones que están haciendo dentro de Madrid Talento, para poder generar como todo como engagement, ¿no? Se hacen acciones como charlas y eventos en universidades y ferias de empleo, campañas en redes sociales, acceso a una red de voluntarios del ayuntamiento. Un segundo, perdón, es que me están... Vale, perdón, de parte del ayuntamiento, que lo que hacen es trabajar con estas personas que quieren ser parte o sea, opositar, pero que no saben muy bien de qué, o sea, qué pinta tiene trabajar dentro del ayuntamiento. Entonces se hace una red de voluntarios donde se hacen como ciertos, como entrevistas o unas videollamadas para que realmente se pueda conocer de primera mano de cómo se vive o qué experiencias existen dentro del ayuntamiento. Pero claro, con esto lo que vemos son algunas problemáticas que hemos ido identificando. O sea, ¿por qué estas acciones no están funcionando? ¿Sí? Una es la falta de segmentación del público joven, otra es la desalineación entre campañas y expectativas, información poco accesible sobre el empleo público y la falta de seguimiento de las personas interesadas. Entonces vamos a ir a cada una de estas problemáticas porque capaz que esto os puede dar pistas también de qué se está buscando, ¿no? La primera es esta ausencia de una segmentación clara del público joven que dificulta diseñar todas estas estratégicas adaptadas a los intereses y a los canales donde realmente están los jóvenes, ¿no? Entonces, esta falta de segmentación limita la posibilidad de investigar las motivaciones, estos canales de información, las percepciones que existen sobre el empleo público, las mejores formas de comunicarse con ellos. O sea, sin este conocimiento es bastante difícil poder entender de qué manera se puede generar una buena, ¿no? Una buena oferta o una buena atracción de este público. Por otro lado, teníamos la desalineación entre campañas y expectativas, ¿no? A pesar de que Madrid Talento invierte en campañas en entornos universitarios y ferias de empleo, las acciones actuales no terminan de conectar con estas dinámicas reales de los jóvenes, ¿no? Y entonces esto tiene que ver bien con estas faltas o sea, existe una falta de estructura sólida sobre la orientación profesional en las universidades públicas y hay una escasa visibilidad de este tipo de oportunidades dentro de las universidades. No existe como una forma que la universidad ayude a vincular con el empleo público, y esto dificulta también esta conexión con el alumnado. Por otro lado, tenemos la información poco accesible sobre el empleo público. No sé si habéis visto alguna vez o sea, el proceso de cómo, bueno, aquí Patricia y Enrique lo pueden explicar mejor que yo, pero para poder acceder se necesitan hacer oposiciones, ¿sí? Entonces, las oposiciones son, o sea, se convocan a través de bueno, a través de convocatorias públicas. Y estas convocatorias son muy técnicas, muy burocráticas, no se entiende muy bien a qué realmente se accede. Entonces, no hay un acceso a la información clara y comprensible sobre cómo trabajar en el sector público, siendo una barrera para muchas personas, ¿no? De poder dar este paso importante que es estudiar para una oposición, después hacer una oposición, o sea, como no hay un claro camino en este sentido, ¿no? Uno de los principales canales ahora mismo para informarse de cómo acceder es en la web del Ayuntamiento de Madrid, en el apartado de oposiciones. Ahora sí está en el reto, pero si queréis os lo vuelvo a poner. Pero esta comunicación se centra exclusivamente en los procesos selectivos tradicionales
sin ofrecer un poco, como os decía, todo este camino, ¿no? ¿Qué pasa desde que uno empieza a estudiar, o sea, de uno ve una convocatoria que dice, esta es la que quiero hacer, estudia, hace la oposición, y después qué pasa? Entonces, esto también es una barrera porque no se entiende muy bien realmente si como esta apuesta, ¿no? va a tener sus frutos y de qué manera poder hacerlo. Y después tenemos esta última problemática, que es la falta de seguimiento a las personas interesadas. Ya hemos tenido las ferias universitarias, hemos ido a las universidades, hay gente que está, o sea, hay jóvenes que están interesados en esto, pero de alguna manera esto se pierde en el camino. O sea, no hay un recorrido estructurado, ¿no? de la propia persona que desde que llega, de que dice estoy interesada en trabajar en la administración pública o en el Ayuntamiento de Madrid, hasta que realmente entra al ayuntamiento, ¿no? Entonces, se pierden muchos esfuerzos, o sea, como no se tiene como una trazabilidad de lo que de estos esfuerzos, se van perdiendo personas en el camino sin poder realmente volver a recuperarlas. Entonces, esto también es una problemática que hemos definido y por ende hemos identificado o hemos estructurado este reto, que es un gran reto, en 4 subretos. Antes de continuar, quería comentaros que no es necesario, o sea, nosotros hacemos estos grandes retos, pues sabemos que son retos bastante grandes, bastante abiertos. Esto no quiere decir que tengáis que abarcar todos los subretos de un reto, ¿sí? O sea, podéis hacer 1, 2, 3 o los 4, pero esto no imposibilita, o sea, no es que es limitante a la hora de presentar la candidatura, ¿sí? Entonces, esto es importante decir porque hubo bastantes preguntas sobre esto, o sea, gente que no quería postularse porque no llegaba a todos los retos. Y esto es claro porque vosotros tenéis como focos muy claros y esto es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos darle al ayuntamiento o a Madrid Talento todo un abanico de oportunidades y posibilidades para poder generar como este tipo de soluciones. Entonces, el primer subreto es la detección inteligente del talento emergente. O sea, ¿cómo podríamos identificar de forma proactiva a jóvenes con alto potencial transformador y vocación del servicio público a través de fuentes digitales y sociales? Aquí estamos hablando un poco de, análisis de datos, de identificación o social listening, o sea, depende, esto tiene que ver también con una parte de la segmentación de que estamos hablando que no se tenía. Después, interacción y vinculación continua. O sea, ¿cómo podríamos establecer canales digitales de interacción sostenida y personalizada con el talento joven desde el primer contacto hasta su decisión de incorporarse en el servicio público? Habíamos hablado de la trazabilidad, ¿no? De que no se tenía esa trazabilidad y que esto era un problema a la hora de generar, primero, medir los esfuerzos propios del ayuntamiento y también identificar quiénes estaban interesados y que en algún momento se han perdido en el camino y por qué. Personalización del recorrido informativo, o sea, cómo podríamos ofrecer a cada joven la información adecuada en el momento justo para que descubra, comprenda y se motive a optar por una carrera pública. Aquí hemos hablado de la información poco clara, de que no se tiene, o sea, no se sabe muy bien por dónde empezar o cuál es realmente todo el camino. Inteligencia de datos de la mejora continua es cómo podríamos aprovechar los datos generados en todas las interacciones del talento joven para mejorar nuestros procesos y servicios de atracción de talento. Y esto tiene que ver con estas herramientas más analíticas avanzadas, cuadros de mandos inteligentes, ¿no? Como un poco lo mismo que, bueno, bastante parecido, ¿no? De cómo se puede ir adaptando, ¿no? Toda esta trazabilidad y los datos que puedan salir de ella. Entonces, con esto, no sé si hay alguna duda, voy a dejar de compartir, así os veo las caras. No sé si existe alguna duda sobre este reto, si hay alguna cosa que os pueda... Vale, Javier me comenta. ¿Puede ser una solución para detectar el talento joven en un sector en específico o debe ser talento joven en general? Nosotros tenemos una solución para detectar talento joven en ciberseguridad, pero no en general, y no sabemos si aplica o no por ser nicho. Vale, esto es una buena pregunta, porque en realidad hemos identificado de qué es lo que vemos con talento joven, ¿no? Que son, o sea, qué es
¿qué es un joven primero, ¿no? ¿Qué es un joven o qué sería deseable para el ayuntamiento? Y sobre todo son personas de entre 21 y 30 años, con estudios universitarios, nativos digitales, con vocación de servicio público, y algunos de los perfiles, o sea, son perfiles más técnicos. Entonces, ciberseguridad podría llegar a ser y podría, no sé si vosotros veis esta oportunidad como para poder abrir un poco el espectro, no solamente de ciberseguridad, sino también hacerlo, ya que tenéis esta oportunidad también de ver de qué manera podéis aprovechar esta validación con cliente y este apoyo económico para poder abrir el espectro. Diría que es un poco de nicho, pero si podéis, o sea, si veis que tiene sentido en vuestro modelo de negocios poder abrir a otro tipo de sector, claro. De sectores, o sí, exacto. Eso estaba pensando justo, digo, si tenéis ya esa solución, os puede servir la aceleración, por llamarle de alguna forma, que tanto económica como de tiempos y de apoyo técnico y demás, para abrirlo a lo mejor a otro sector similar, que puede ser, a ver, al final también el sector de, pues, IT en general, ¿no? No voy a decir ni inteligencia artificial ni... Hola, Javier, que después de cámara. Sí. Para responderos a eso. Sí, yo creo que se puede llegar a abrir a desarrolladores, pero más de ahí realmente no. Es decir, es informático siempre lo que se está solucionando. Pero no dejes de presentarla por eso porque me parece muy buena opción. Sí. Vale. Bueno, la había presentado con lo de ciberseguridad, así que a lo mejor le doy una pensada y veo lo de añadir informáticos en general. Vale, perfecto. En todo caso, si necesitas alguna guía, si nos escribes a desafía@madrid.es, podemos tener una mini llamada o lo que veas necesario. Bueno, gracias. Jamal, que te dije Jamal el otro, pero me dijeron que no era Jamal, que era Jamal. No es Jamal, sí, pero como lo escribo normalmente en inglés, en español se pronuncia Jamal, pero es Jamal. Bueno, mi pregunta es más de si nos hace falta conexión de algún organismo público para hacer el piloto luego. ¿Vais a facilitar eso? Porque como es de engagement, a ver, necesita a veces conexión entre diferentes organismos y para hacer como una muestra pequeña de lo que podemos hacer. ¿Se puede facilitar eso en algún momento o...? ¿Vais a tener como el equipo que va a desarrollar con vosotros este piloto o el desarrollo del piloto es el equipo de Madrid Talento? Entonces, Madrid Talento tiene sus propias redes, sus propios canales, entonces son ellos los que vais a tener como principal, canal de diálogo. Entonces son ellos, si hay alguna otra cosa que tengamos que abrir porque el proyecto o el piloto lo requieren, van a ser ellos los que van a decir sí. Pero ellos ya tienen sus propios canales en todo caso. Vale, ok. Vale, gracias. No, a ti. No sé si alguna pregunta más. Luis. La primera pregunta era, ¿vais a compartirnos este PPT que nos habéis trasladado, habéis compartido ahora? Sí, este PPT en todo caso es casi lo mismo que lo que hemos puesto en el... sí, pero bueno, explicado un poquito más, o sea, más que nada por el conocimiento que tenemos de haber estado trabajando con ellos, pero es lo mismo que hemos publicado en el reto, que lo tenéis, que os lo he compartido, con toda la información y de hecho tiene links específicos por si queréis ir indagando. Si no lo pudieses compartir, os lo agradeceríamos, ¿vale? Segunda pregunta era entender, Patricia, el proceso, ¿vale? Postulamos, ¿vale? Y según nos trasladabais, Patricia, Enrique, el proceso es evaluación de propuestas y evaluación de la adecuación. Pero no he terminado de comprender muy bien cómo es la fase de evaluación, cuál es la fase de asignación del reto o los premios ganadores o los proyectos ganadores y cómo se va a repartir, creo que había una cuantía, ¿no?, para cada uno de los retos. ¿Quieres, Lucía, o...?
presión. Bueno, lo que tú quieras, Patricia, ¿no? Dale, si quieres. Vale. Como quieras. Entonces, nosotros o sea, el 16 se acaban las candidaturas. De esas candidaturas nosotros vamos a seleccionar hasta 5 que van a ser quienes hagan un pitch al equipo del reto, al equipo promotor, digamos. De esos se va a elegir un ganador, ¿sí? Y este ganador, esto se va a develar, digamos, en un evento que va a ser un evento público. Entonces, este es un poco el proceso. En todo eso van a ver, o sea, desde de todas las candidaturas a que estas quedan hasta estas 5, va a haber un comité evaluador y de lo mismo va a ser desde el pitch a la selección de la ganadora. La cuantía económica son 225.000, pero a repartir en todos los pilotos, ¿sí? Entonces son 8 pilotos. Entonces, por eso es importante que nosotros, no sé si habéis visto, pero en el reto, o sea, en que os he compartido, Luis, ya te digo, como lo mismo, la misma información que os he ido compartiendo, o sea, que está en el PPT, está en esta ficha de reto, ¿sí? Y en la ficha de reto, al final, hay una plantilla. Esta plantilla os animamos a que la sigáis porque tiene todo lo que necesitamos para hacer esta evaluación. Y en una parte final es lo que llamamos la viabilidad económica o estos son los criterios económicos. Esto es el desglose de lo que este piloto costaría. ¿Por qué? Porque como nosotros después tenemos que asignar a estos 8 pilotos, o sea, repartir estos 225.000 según los pilotos, necesitamos un poco el desglose de tareas, que sería como una oferta económica cuando hacéis una oferta económica. Entonces, esto es un poco el proceso. No sé si te quedó claro o si... De todas maneras, Lucía, en la documentación esa es importante que vosotros la rellenéis, que sois quienes mejor conocéis qué necesitáis, tanto en equipo como en horas, como en si podéis con medios propios o no, el poder hacer el caso de uso, es decir, demostrar que la solución que presentáis funciona. Esto sirve como orientación al equipo que luego, si sois ganadores del reto, se va a sentar con vosotros para ya definir exactamente cuáles son las distintas fases y las distintas necesidades y cuál es el equipo que va a concurrir en todo ese proceso. Estamos hablando desde la definición del producto mínimo viable, si no hace falta hacer un caso de uso, es decir, hace falta hacerlo, digamos, en un marco suficiente como para demostrar que funciona. Es decir, hay que definir previamente cuál es lo mínimo que tenemos que probar para demostrar la viabilidad de la solución. Y ahí se asignan, y ahí es donde realmente se van a asignar los recursos, ¿vale? Pero la parte previa de vuestra aportación nos sirve, nos da pistas y nos ayuda a valorar realmente no solamente la parte técnica de la solución, sino que la parte un poco de desarrollo, pues también la tenéis en mente, ¿no? La habéis contemplado, ¿no? Dentro del proceso. Y luego hay una en cuanto a los criterios que sigue el equipo técnico a la hora de valorar la calidad de las soluciones, son en base a los criterios que están puestos en la propia convocatoria. Es decir, hay una serie de criterios de adecuación de la solución al reto, de grado de madurez que pueda tener la solución que vosotros ya tenéis trabajada o no. Es decir, no es lo mismo tener una idea que tener, como decía Yamal, ¿no? Pues, o Javier, no me acuerdo quién era, el tener ya una solución un poquito más avanzada. Es decir, hay una serie de criterios que van a ayudar al equipo a seleccionar, ¿no? A seleccionar la solución. Y los tenéis publicados en las bases, como decía Enrique. Las bases os las hemos puesto aquí en el chat. Vamos, las bases, el acceso a la web donde están colgadas las bases. Y luego ya ahí el equipo técnico ya se sale de ahí, es decir, esto sería como un apoyo a lo que sería un tribunal, un jurado, que es ante el que vais a hacer el pitch. Estos ya son expertos en temas de, bueno, digamos en la materia y son ellos los que en base a vuestro pitch van a seleccionar de hasta 5 por reto. Bueno, hasta 5 pueden ser 3, depende también un poco del número de la calidad de los proyectos presentados, del número de proyectos, etcétera, ¿no? Los que seleccionarán finalmente el ganador de cada reto. No sé, con esta ampliación de información, si os quedan más dudas. Muchas gracias. Perfecto. ¿Roban? Sí, mi pregunta va un poco porque estoy en la página de Safía y en un apartado mencionan que una de las complicaciones son los procesos
selectivos tradicionales encontrados en la página del Ayuntamiento de Madrid, en el apartado de oposiciones. Sin embargo, se habla de otras vías de acceso disponibles. ¿Cuáles son esas otras vías de acceso disponibles, aparte de la sección de oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid? Es de acceso a las ofertas de empleo, ¿no? Por decir así. Correcto, sí. Estos son otro tipo de, están en la página de Madrid, o sea, que no son específicamente oposiciones, que pueden ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cuándo se dicen? Pasantías, ¿está bien? Pasantías, o técnicos que son especializados, o sea, que no son de oposición. Patricia, Enrique, por favor, ayúdenme, pero que no son oposición, sino que son estos que más temporales. Más temporales, eso es. Sí, hay ofertas de empleo que vinculadas a temporales que están, como decían, vinculadas a proyectos concretos. Luego hay contratación también laboral, que sigue un procedimiento un poco diferente a los procedimientos, digamos, estándar que siguen los funcionarios a través de oposición. Es decir, se refiere un poco a las, que no son muchas, pero a las diferentes sistemáticas de contratación que sigue el ayuntamiento a la hora de incorporar a lo que es la administración pública profesionales, ¿vale? Luego también hay procesos un poco más específicos o concretos que derivan de empresas públicas, ¿vale? Que tienen, digamos, sus propios procesos o específicos. Es decir, al final se trata de integrar toda esta demanda y esta sistemática de procesos que no son conocidos en cuanto al acceso, en cuanto a la composición, en cuanto a los plazos, en cuanto al contenido, con la demanda que no sabemos si hay o no hay, porque realmente, digamos, que se desconoce. Digamos, esta es un poco la estructuración, un poco de esta información, ¿no? Lo que comentaba Lucía en el primero de los subretos. No sé si te he contestado. De todas maneras, la pregunta es importante. Yo creo que a lo mejor convendría luego con la gente de Madrid. Talento, sí. Sí, que nos den información puntual en cuanto a los distintos procedimientos, porque a lo mejor yo creo que están interesados en todo. O sea, al final es captar talento para la propia administración pública, ¿no? Y lo que nos contesten, pues los podemos compartir, Lucía, ¿no? Para que... Sí, perfecto. Yo haría esa pregunta más elaborada porque sí me interesa en el sentido de identificar ejemplos de este tipo de publicaciones que no sean la de posiciones en la página del ayuntamiento. La de las empresas públicas lo entiendo, sí lo ubico, pero las otras tres que me mencionaste, de pasantías, temporales, es interesante saber ejemplos de fuentes, ¿no? Para entender. Muy bien. Pues eso lo tenemos que... ¿Preparas tú la cuestión, por favor? Sí, la pregunta. Y que sea rápido porque, bueno, tenemos poco tiempo, ¿no? Sí, si me la pasa... Bueno, a ver, la puedo hacer yo directamente al equipo o me pasa o lo que quieras, Jovan, lo que tú me digas. Te lo voy a pasar en breve. Sí, la compartimos, no, vamos, con todo el que sea un poco para todos, ¿no? No solamente para él. ¿Vale? Sí, perfecto. De hecho, puede hacer, o sea, lo podemos agregar a la ficha del reto. Vale, María. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero, gracias por el espacio. Yo no conocía estos retos, entonces es la primera vez que he entrado, me apunté con el link y veo que hay muchas oportunidades y mi pregunta es, ¿qué entendéis vosotros como startup? ¿Es una pyme? O sea, ¿qué condiciones hay para participar? Bueno, no, te iba a decir, María, lo tienes en las bases bien puesto, ¿vale? Sí. Pero al final es pequeña empresa, todo lo que se considera esta pequeña empresa, ¿vale? Que son los 10 millones de facturación y los 50 empleados. Y luego emprendedores, es decir, lo tienes ahí puesto autónomos, ¿vale? O sea, y lo que sí tienen que cumplir es que tengan residencia fiscal en España. Es el requisito que pedimos, ¿vale? Pero no tienen que cumplir el requisito startup, aunque es verdad que hablamos así como startups, emprendedores, tal, pero es realmente la startup está dentro de es más amplio, recogemos más. Sí, lo busco, gracias. No, mira, te lo he puesto, Mira, te lo he puesto aquí en el chat. Sí, en el chat. Los requisitos y esto. En todo caso, como te apuntaba Patricia, tienes ahí el link de la convocatoria de las bases.
Vale, perfecto. Que bueno, que a veces es más fácil que te lo digamos así que leer. Bueno, pero yo recomiendo que las leáis enteras, porque es verdad que hay cosas que se hablan de una manera muy coloquial, pero que en las bases están bien explicadas, ¿vale? Para que no haya dudas. También los requisitos, por ejemplo, que comentaba antes Enrique, ¿no? Los criterios de valoración y demás. Eso está allí. Está todo contado. Vale. Gracias. Bueno, pues muchas Gracias, María. Ay. Vale, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Vale, bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Esperamos haber hecho un trabajo de poder explicar este reto a pesar de no haber estado el equipo. Y bueno, y espero cualquier cosa, espero la pregunta de Joan y también si tenéis alguna otra pregunta específica para el equipo, nos la hacéis llegar a desafío@madrid.es y estamos pendientes de vuestra aplicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estáis muy bien. Martes el 16, el viernes, último día, ¿eh? Después de San Isidro, para quienes estáis aquí en Madrid. Adiós. Chao. Gracias. Adiós.